Perfecto. Yo creo que vamos a ir comenzando para no quitarles más el tiempo para podernos adelantar al discipulado, a esta primera carpeta que tenemos el día de hoy. Damos la bienvenida a todos los que nos van a escuchar por YouTube, para los que nos van a escuchar por la grabación. Les damos la bienvenida a esta nueva carpeta, a la primera carpeta de discipulado. Habíamos tenido la oportunidad que en la ronda pasada tuvimos la oportunidad de que en 3 años nos pudimos completar el discipulado. Esperemos primeramente, Dios, que vamos a hacer que esta carpeta sea un poquito más fácil de digerir, sea un poquito más fácil de explicar, sea un poquito más fácil y más rápido de poderlo hacer entender a ustedes. La ronda pasada de discipulado, pues prácticamente había sido la primera ronda que nosotros habíamos tenido la oportunidad de compartir, pero gracias a Dios nos ha dado el conocimiento, nos ha dado la forma de poder explicar esta clase. Y pues el día de hoy vamos a iniciar con la carpeta uno que tiene como título Vida devocional. En esta carpeta vamos a ir viendo diferentes temas de cómo nosotros fortalecer nuestra vida devocional, no importando la edad, sino teniendo la oportunidad de decir, si quiero hacer las cosas, si quiero hacer tu voluntad, pero pues muchas veces queremos nosotros cumplir la voluntad, pero no sabemos cómo. Y esta carpeta nos va a ayudar muchísimo a esta forma de nosotros aprender y de nosotros llevar la presencia de Dios con nosotros en todo el tiempo, y que sobre todo sepamos que este discipulado nos va a formar de una forma básica, pero esta forma básica no se va a quedar solamente en esto, sino que nosotros en un caminar, nosotros nos podamos llevar la presencia de Dios en nuestras vidas y sepamos que cuando nosotros vayamos creciendo en el Evangelio, pues la presencia de Dios irá capacitándonos y sobre todo se irán como en un videojuego desbloqueando poderes adicionales que nosotros tal vez no sabíamos que teníamos, y al ser solamente hijos de Dios, sabemos que tenemos acceso a cada uno de estos elementos. Entonces, bienvenidos a todos. Es un gusto saludarles, pero antes de todo, vamos a poder orar. Vamos a presentarle este tiempo a nuestro Dios, sabiendo que Él siempre se llevará el control de esta clase. Así que vamos a orar y vamos a presentar este tiempo. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana porque nos das la oportunidad de estar conectados, Señor, porque nos das el querer como el hacer por tu buena voluntad, y el día de hoy estamos dispuestos a buscar más de ti, Señor. Queremos que siempre, Señor, tú seas el centro de nuestras vidas, y queremos que en esta carpeta uno de discipulado, Señor, tú te reveles a nuestras vidas como ese Dios poderoso, como ese Dios que nos está formando, Señor, como ese Dios que está esperando de nosotros, Señor, una disposición. Y de verdad que admiro tanto, Señor, que ellos estén conectados un domingo a las 7 de la mañana, porque no es fácil, Señor, porque hay muchas actividades, porque siempre, Señor, incluso a veces conocemos, Señor, que el domingo es el único día para poderse despertar un poquito más tarde, pero ellos hacen este sacrificio por ti, Señor, y de verdad, tú no te quedarás con nada. Tú siempre buscarás recompensarlos por lo que ellos están sembrando en ti. Y te pido solamente que tú abras su entendimiento y que tú, por favor, Señor, selles en su corazón cada una de las palabras que están puestas en este discipulado, para que ellos, Señor, lleven el pan a la casa, para que ellos puedan desarrollarlo, Señor, y que ellos sean hijos tuyos completamente capacitados para poder predicar tu palabra. Te doy gracias en este tiempo y te agradecemos por todo lo bueno que eres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, ahora sí, nos vamos a ir directamente con la parte del discipulado, en el cual nosotros vamos a ver el temario que va a contener cada uno de los temas que nosotros vamos a ver en esta carpeta uno. Como les decía al inicio de esta grabación, en la vida devocional llevan muchos elementos en los cuales necesitamos nosotros fortalecer como estudiantes de discipulado, para que la relación personal con Dios se vaya fortaleciendo y Dios nos vaya
dando más conocimiento y sobre todo activando el poder en nuestras vidas, porque tal vez nosotros como cristianos iniciales, como cristianos incluso ya de un tiempo o ya de bastante tiempo, a veces no perdemos el sentido del cual hacemos las cosas. Y esta primera carpeta nos ayuda a desempolvar muchísimas cosas que tal vez nosotros hemos hecho, pero no lo hemos hecho con esa autoridad y con ese poder de hijos de Dios. Entonces, para no quitar más escepticismo, vámonos con los temas a estudiar del día de hoy y de toda esta carpeta. El tema número uno, vamos a ver lo que es la oración. Y la pregunta aquí va a ser el por qué es importante la oración en nuestras vidas. Aquí vamos a ver elementos clave del por qué es importante la oración en nuestras vidas, que al igual que en la comunicación en el ser humano, es totalmente importante para que nosotros podamos transmitir un mensaje de uno al otro y que sepamos que en nuestras vidas vamos a poder tener esa presencia y comunión con Dios, ¿no? En el tema 1.1 vamos a entender por qué la presencia de Dios llega a ser un secreto ante la gente. Vamos a ver elementos clave para que sepamos que mientras más conozcamos a Dios, el secreto de su presencia se va a ir develando en nuestras vidas. Vamos a ir al tema 1.2, en el cual vamos a englobar el Padre nuestro que estás en los cielos. Prácticamente vamos a ver cuando Jesús les enseña a orar en Mateo 6, qué puntos importantes vemos de estas citas bíblicas. Vamos a ver que Padre nuestro que estás en los cielos, parte 2 se desglosa en dos temas diferentes. ¿Por qué? Porque además de nosotros ver el por qué les enseña a orar nuestro Señor Jesús a sus discípulos, ¿qué tiene implícito el Padre Nuestro? Vamos a desglosar parte por parte qué significa cada una de las cosas por las cuales entendemos que el Padre Nuestro es la oración modelo para cada uno de nosotros. Entonces, por eso es que se segmenta en dos partes para que nosotros podamos conocer qué significa cada cosa. Vamos a ver que de esta forma, como les explicaba en el tema 1.4, vamos a ver por qué entendemos que debemos de santificar su nombre cuando oramos en el Padre Nuestro. En el 1.5 vamos a ver qué es venga tu reino, porque queremos que venga su reino. 1.6 hágase tu voluntad. 1.7 el pan nuestro de cada día. El 1.8 perdona nuestras deudas. 1.9 no nos metas en tentación. 1.10 más líbranos del mal. Y de la misma forma, con esto completaríamos el tema 1.10, terminando nosotros de estudiar el Padre Nuestro. Después de esto viene el tema 2.0, que vamos a ver el tema del por qué estudiamos la Biblia. Del tema 2.1, por qué la Biblia es considerado un libro extraordinario. El tema 2.2, cualidades sobrenaturales de la Biblia. En el tema 3.0 vamos a ver qué significa el ayuno. De hecho, en esta semana estuvimos nosotros haciendo esta semana de ayuno, pero si aún no nos ha quedado claro en esta presentación, en este discipulado, vamos a ver por qué estamos ayunando. En el tema 3.1, por qué el ayuno tenemos que hacerlo y cuál es la forma en la cual le agrada a Dios, según Isaías 58. En 3.2 vamos a ver los tipos de ayuno. En el 3.3 propósitos del ayuno, porque tenemos que hacerlo, qué propósitos fundamentales necesitan cubrirse para que sea un ayuno exitoso. Y después, en el 4.0 vamos al tema de alabanza y adoración. La alabanza y la adoración no solamente es para las personas que están arriba en el altar, sino todos y cada uno de nosotros sabemos adorar y alabar al Señor con nuestros propios dones, con nuestros propios talentos y necesitamos explotarlos al 100%. Y por eso es que el tema 4.0 vamos a estudiar la alabanza y la adoración. Vamos a ver el 4.1, la alabanza a Dios, el tema 4.2,
sacrificios de alabanza, y el tema 4.3 en el poder de la alabanza a Dios. Todos los elementos que tenemos para saber que hay poder en la alabanza y en la adoración a Dios, los vamos a estudiar en este tema. Y pues bueno, con esto prácticamente terminamos el temario de vida devocional. Si se dan cuenta, son muchísimos temas, pero vamos a tratar de hacerlos muchísimo más dinámicos en este tiempo para que podamos nosotros terminar un poquito más a tiempo que la ronda pasada de discipulado. ¿Por qué? Porque pues obviamente sabemos que su tiempo es valioso también y necesitamos nosotros formarnos de una forma básica, pero también contundente en la palabra de Dios. Entonces, pues sin más preámbulo y sin poder saltarme nada del temario, los temas a estudiar que vamos a estar viendo en esta carpeta, nos vamos a arrancar ahora sí con el tema 1.0, el cual tiene como título oración, en el cual nosotros vamos a ver los temas más importantes de esta carpeta. Y vamos a iniciar con esta pregunta número 1 antes de que nosotros podamos llevar a cabo esta enseñanza. La pregunta es, ¿por qué debemos de orar? Y pues para las personas que ya tienen mucho tiempo en el Evangelio, pues les va a ser demasiado fácil responder esta pregunta. Pero ante la gente que va conociendo al Señor, es necesario que se le responda esta pregunta. La respuesta es porque en el acto de la oración nosotros estamos entrando en la presencia de Dios, estamos lejos del ruido y cuando estamos en medio del apresuramiento, el apresuramiento se le pone porque pues muchas veces las cosas que hacemos son prácticamente a contrarreloj. Vivimos en un estrés pues continuo en el mundo que nos rodea y vemos que nos podemos olvidar de la presencia de Dios. ¿Es necesario que nosotros lo recordemos en todo tiempo? Sí. Y no vemos realmente el privilegio de estar en comunión con nuestro amado Padre, que es digno de toda honra y de toda gloria. Y cuando nosotros entramos a un tiempo de comunión con Dios, que de hecho justamente Dios no es un Dios de equivocaciones o no es un Dios de casualidades, pero casualmente, o más bien complementando este tema, vamos a estar viendo los miércoles la serie Comunión con Dios, la cual nos está ayudando a reforzar la forma en la cual nosotros nos comunicamos con nuestro Padre, con nuestro Dios tripartito, ¿no? Con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, esta carpeta se va a complementar con esa para que nosotros podamos saber qué necesitamos ir ajustando, como si fuera un engrane, qué necesitamos ajustar para que podamos saber que la oración y la comunión con Dios nos ayude a que una atmósfera cambie. Atmósfera cambie, no la atmósfera de la Tierra completamente, sino un ambiente de adoración y de comunión con Él exista alrededor de nuestra vida. Si nosotros somos cabezas de familia, pues debemos de saber que tenemos a cargo a alguien que está buscando al Señor o sobre todo que con nuestra búsqueda se genere un ambiente de adoración y una atmósfera cambie en nuestro hogar. Si somos participantes de una familia, pues prácticamente nosotros podemos generar eso, que con nuestra comunión nuestra familia empiece a buscar a Dios. Todos estos elementos son necesarios para que nosotros lo busquemos para que en esta parte el privilegio no se nos quite. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos leyendo en la diapositiva que es un privilegio, nosotros vamos a ser transformados, vamos a tener ese proceso y ese privilegio de ser transformados, de ser santificados por aquel que es digno de reverencia y un respeto absoluto. ¿Por qué ponemos que es digno de reverencia y un respeto absoluto? Porque Dios es el Dios que no tiene pecado, es un Dios que no ha faltado, es un Dios que, como lo hemos visto también a lo largo de los viernes, es un Dios que no falta a sus palabras, no es un hombre para mentir y Él, como todo lo que Él dice, es perfecto. Entonces, respeto absoluto necesita
por medio de la oración, por medio de una comunión con Él para que nosotros podamos buscarlo más y más y lo que Él nos diga se cumpla en nuestras vidas. Vemos que Dios es un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Entonces, Dios se va a encontrar en todo lugar y por lo tanto Él no va a venir y se va. Él es el gran yo soy. Y Jesús, cuando vino a la tierra, mostró que la adoración a Él no debe de encerrarse en un lugar determinado o en un cierto tiempo. ¿Por qué? Porque muchas religiones se encargan de adorar solamente a Dios en la iglesia. Y en esta iglesia, que es Restauración Centro, vamos a poder ver que esto no es así. ¿Por qué? Porque nosotros en todo tiempo necesitamos buscar al Señor, necesitamos buscar de su presencia y necesitamos en todo tiempo saber que Él nos está viendo 24/7. Hagan de cuenta que estamos en un circuito cerrado de comunicación en el cual día y noche las imágenes nuestras están en la mente de nuestro Dios. Entonces, no vamos a ver que Él viene y se va. En todo tiempo, nuestra vida tiene que buscar ser transformada y santificada para que día a día, segundo tras segundo, minuto tras minuto, estemos glorificando al Señor. Por eso es que nosotros tenemos que orar en todo tiempo. A veces por nuestras actividades es difícil y a lo mejor no tenemos de forma seria la comunión con Dios, pero sí estar hablando como si fuera un amigo. Tal vez la gente nos va a decir loco o loca, pero nosotros tenemos que saber que solamente tenemos que guardar el testimonio y una prudencia, ¿no? En este caso, nosotros no empezar a gritar, Señor, aquí estoy con nosotros. No, sino tenemos que hacer que nuestra oración sea un caminar como si Dios estuviera a nuestro lado. Así como entre amigos estamos platicando y estamos aquí diciendo las cosas, así tal cual hablar con nuestro Dios. Obviamente sin caer en una locura de decir, ay Señor, pues tú estás aquí fijamente, te voy a servir tu café. Obviamente esto puede ser solamente simbólico, pero lo que tenemos que hacer es buscar a Dios en todo tiempo, así como cuando luego estamos queriendo nosotros hablar con nuestra persona misma, sabiendo que nosotros no nos escuchamos más que nuestro pensamiento, podemos nosotros decirle, Señor, ¿tú qué opinas de este trabajo que quiero buscar? Señor, ¿tú qué opinas sobre estas personas que están queriendo tener conversaciones conmigo? ¿Qué opinas sobre estas amistades? ¿Qué opinas sobre mi familia? ¿Qué opinas sobre de esto? Y todo tiempo ir desarrollando una actitud de relación con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a ser ajeno a una disposición de buscarlo a Él. Esto es necesario que lo entendamos porque si nosotros pensamos o creemos que Dios se aleja cuando nosotros estamos haciendo algo que no le agrada, pues sí, tenemos que saber que Dios no va a estar respaldando eso, pero necesitamos saber que si Dios es un Dios omnipresente, Dios no se va a ir, ¿no? Sino Dios va a dejar de actuar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios tan bueno y tan justo que Él no va a estar donde habita el pecado. De hecho, pues en el Antiguo Testamento vemos muchas cosas y referencias que, pues cuando no había la presencia de Dios, pues habitaba el pecado, pero no porque no estuviera en todos lados, sino porque Dios en su em, en su santa persona, pues sabemos que Él repudia el pecado y Él no va a estar en un lugar donde no se le adore, donde no se le respete y donde no se siga su voluntad. Entonces, muchas veces se llega a confundir esto. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues tu Dios no es omnipresente. Sí, sí, Dios es Dios omnipresente, pero Él no va a estar donde no se le rinde una adoración con una vida ejemplar. Entonces, después de terminar esta pregunta del por qué debemos de orar, vámonos directamente al tema 1.1, en el cual entendemos que es el secreto de la presencia de Dios. También vamos a preguntarnos qué significa presencia. Presencia, si buscamos en el diccionario, tiene un significado como lo es asistencia personal o estado de una persona que se encuentra delante de la otra. Entonces, para que nosotros empecemos a desarrollar el significado de la presencia de Dios, vamos a ver
que Dios va a estar asistiéndonos de forma personal o va a estar delante de nosotros. ¿Y por qué dice delante de nosotros? ¿Por qué? Porque presencia, el estar presente, tiene que notarse una autoridad, tiene que notarse que Él está con nosotros y por eso es que si lo enfocamos en Dios, vamos a poder determinar que cuando decimos presencia es que Él se encuentra en el lugar. Como lo oramos desde el principio de la clase, Dios está aquí con nosotros, Dios está reunido en nuestras casas, está reunido en la iglesia cuando Él se agrada de nosotros, Dios está en nuestros trabajos, Dios está en nuestras escuelas, Dios está en todo lugar, aun cuando creemos que nadie nos ve, Él nos ve. Uniendo los dos términos, podemos entender que Dios está en el mismo lugar que nosotros, va a buscar asistirnos y que no nos quedemos delante, y que nos quedemos delante de Él. Entonces, cuando nosotros oramos, nos comunicamos con Dios, verdaderamente vamos a poder entender que estamos entrando a una atmósfera donde Dios se va a presentar delante de nosotros y nosotros podamos santificarnos cuando haya un arrepentimiento de todo corazón. Es importante hacerlo siempre con una convicción y con la certeza de que Él puede perdonarnos, de que Él puede estar escuchándonos, ya que Él conoce hasta los pensamientos más profundos de nuestro corazón. Esto es importante porque muchas veces pensamos cosas, ¿no? Cosas incluso en contra de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque es normal. Cuando un cristiano ya no peca, ya no busca el satisfacer sus necesidades de la carne, lo que él hace pues es luchar contra el carácter. Y el carácter muchas veces es más destructivo que las propias obras de la carne manifiestas pues en vicios, en estar haciendo cosas incorrectas delante de Dios con nuestro cuerpo. Entonces, la parte emocional, siempre con el corazón, es más difícil de buscar restaurarlo. ¿Por qué? Porque esto siempre nos va a atacar, porque pues, si obviamente hicimos morir el cuerpo, pues la parte espiritual también va a estar luchando porque, pues obviamente si a lo mejor tuvimos una vida antes de Jesús, pues obviamente las cosas que están a nuestro alrededor van a estar probando nuestra fe y saber si lo que estamos haciendo es algo correcto delante de nuestro Dios o no lo está haciendo. Y muchas veces los pensamientos nos van a querer atormentar no con cosas, pues obviamente, eh, esperemos en Dios que no sean cosas más fuertes de lo que nosotros podemos explicar, pues de forma superficial, pero esos pensamientos, si nosotros no los llevamos, dice también su palabra que tenemos que someterlos a la obediencia a Cristo. Si nosotros no sometemos esos pensamientos nos van a gobernar a nosotros. Y el que gobierne los pensamientos, nuestra vida, va a provocar que nuestra vida no quiera estar cerca de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque incluso en nuestra mente y en nuestro corazón, puede incluso decir, pues ¿para qué necesito la presencia de Dios si yo puedo cambiar por mí mismo? Entonces, el secreto de la presencia de Dios es que nosotros entendamos que cuando nosotros oramos, podemos entrar a una atmósfera donde Dios nos puede santificar y nos puede provocar que nos arrepintamos de todo corazón por una falta que hayamos hecho en nuestras vidas. Entonces, para ir continuando, pues preguntar, ¿no? ¿Cómo podemos entonces tener la presencia de Dios con nosotros? Y la respuesta es sencilla, pero pues es difícil de aplicar. La única forma de poder tener la presencia de Dios con nosotros es reconociendo que necesitamos de Él. Y para eso vamos a leer la cita de Romanos 10 del 9 al 10. Con esto vamos a ir resolviendo estas dudas para que sepamos qué significa el tener la presencia de Dios con nosotros. Si alguno de ustedes lo tiene antes que yo, de verdad puede abrir su micrófono y podemos leer Romanos 10 del 9 al 10.
nadie lo tuvo antes que yo, si no, yo ahora sí ya tengo la cita y podemos leerlo. Dice la palabra de Dios en Romanos 10 del 9 al 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es importante al hacer lo que dice Romanos. Estaremos reconociendo que no hemos vivido de la forma que Él ha diseñado para nosotros, pero una vez que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Y esto es importante porque si sabemos que somos la morada de alguien, tenemos que estar cuidando la forma en la que actuamos y la forma en la que nos conducimos día con día. Y aquí otro ejemplo podríamos hacer que cuando, imagínense que ustedes tienen un departamento y ustedes lo están rentando, pero imagínense que en el departamento ustedes también están viviendo. Esto nos daría como que la claridad de poder entender que nuestra acción y nuestra forma de comportarnos tiene que tener la mejor actitud, la mejor forma de nosotros comportarnos y nosotros buscar vivir de una forma agradable. ¿Por qué? Porque al tener a Jesús en nuestro corazón, Él está con nosotros, su Espíritu Santo está con nosotros y pues debemos de cuidar bien lo que hablamos, lo que vemos y lo que decimos, porque el Espíritu Santo pues sabe que cuando hay pecado, pues no puede estar ahí presente, ¿no? Y entonces esto lo complementamos con Primera de Corintios 3:16, la cual dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, es una advertencia muy fuerte, porque dice que no, o sea, si nosotros no sabemos que somos el templo del Espíritu Santo, si nosotros le estamos haciendo daño con acciones que están provocando que se deteriore el cuerpo, dice que Dios nos va a destruir. Y, ay, Dios es un Dios malo que nos destruye por no cuidar lo que Dios nos da. Pues no necesariamente tenemos que quedarnos con que Dios es un Dios malo. Dios es un Dios bueno y un Dios justo, que si nos da los elementos para poder portarnos bien, para poder hacer las cosas bien, pues que nosotros necesitamos, que en nuestra vida haya esa gratitud, esa forma de agradecerle en todo tiempo, por el cual nosotros podemos tener al Espíritu Santo depositado en nuestros corazones. Es necesario que lo sepamos y que aprendamos a cuidarlo. Imagínense y pónganse esta imagen en la mente. Si Dios les regalara una casa, ¿ustedes qué harían? Pues buscaríamos cuidarla, ¿están de acuerdo? Buscaríamos que en todo tiempo, pues la casa se vea bonita, pintarla periódicamente, en el techo ponerle impermeabilizante, buscar que en todo tiempo, pues nuestra casa esté lo más acogedora posible, buscar amueblarla, buscarle poner en sus conexiones de gas, de agua, todas las cosas de la parte eléctrica, buscar que se quede en un orden correcto. De la misma forma, nuestra vida es un templo, nuestra vida es una casa en la cual es depositado el Espíritu Santo y debemos de buscar que el Espíritu Santo se sienta cómodo en la estancia que tiene en nuestras vidas. Ya no solamente somos una creación de Dios, sino también somos hijos de Dios. Y al ser hijos, no tenemos como el privilegio de vivir como queramos, sino el ser hijos vamos a tener que tener una instrucción y una responsabilidad de reflejar lo que es el Padre. Si nosotros consideramos que somos hijos de Dios, debemos de reflejar en todo tiempo de quién somos hijos. Siempre debemos de demostrar que hay una relación padre e hijo, sabiendo de dónde nos rescató. Y para poder ir culminando esta parte, vamos con 2 Corintios 6:18, que dice la palabra de Dios.
Dice 6:18 dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y en este caso, en el subtítulo del versículo 14, dice que nosotros somos templo del Dios viviente. Entonces, si nosotros somos templos del Dios viviente, debemos de buscar que ese templo esté perfectamente barrido, perfectamente pintado, perfectamente establecido con una vida en integridad, una vida en santidad y una vida que aleje al pecado de nuestras vidas. Es necesario para qué? Para que podamos nosotros tener esa revelación del secreto de la presencia de Dios. Lo que no va a ser secreto es que el acceso a la presencia de Dios lo tenemos absolutamente todos. Por lo tanto, no hay como un pretexto, no hay como una forma de decir, es que no, a mí no me enseñó David cómo buscar a Dios. El secreto de la presencia de Dios y el cómo tenerla es con una vida en integridad, reconociendo que somos templos del Espíritu Santo y que también somos hijos de Dios, el cual tenemos una responsabilidad de demostrar que tenemos una relación personal con el Padre, pero también tenemos la responsabilidad de reflejar al Padre en nuestras vidas. Reflejar al Padre va a incluso significar que perdonemos al que nos ha estado molestando tanto tiempo, al que nos ha hecho una grosería, al que incluso ha provocado que, pues, a lo mejor nuestra vida esté, pues, tal vez sin trabajo, sin escuela, que a lo mejor haya provocado que hayamos reprobado a lo mejor un semestre. Dios se va a encargar de esas personas, pero aún así, sabiendo que incluso puede haber un juicio en su contra de esas personas que nos quieran alejar delante de Dios, también ellos pueden alcanzar misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos orar y pedir que Dios alcance sus corazones y ellos, al igual que nosotros, merecen una segunda oportunidad de buscar al Señor, porque imagínense si nosotros nos pusiéramos en ese mismo sentir, pues yo creo que incluso muchas personas que están alrededor nuestro, pues también dirían lo mismo. Pues si esta persona, si David era una fichita, si David era una persona que se perdía, que no hacía las cosas bien, pues, ¿cómo iba a merecer perdón? Y gracias a Dios estamos aquí. Eso pónganlo, pongan su nombre en esta reflexión. ¿Qué haría Suri? ¿Qué haría el hermano Jesús? ¿Qué haría el hermano José Manuel? ¿Qué haría la hermana Moni? ¿Qué haría Emilio? ¿Qué haría Mario? ¿Qué haría Leslie? ¿Qué haría Suri? ¿Qué harían ustedes para que saber que Dios está ahí con ustedes? Saber que la presencia de Dios nos da el privilegio de acercarnos, pero también de nosotros reflejar lo que es Dios. Entonces, pues hasta aquí prácticamente nos vamos a quedar en esta clase y pues la siguiente semana vamos a continuar con el tema 1.1, cual es el secreto de la presencia de Dios. Y sí me gustaría orar para poder sellar esta parte en el discipulado y que sepamos que Dios nos ayude a reflejar lo que es Él en nuestro diario vivir, ¿vale? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Mi Señor Jesús, amado Padre, te damos gracias porque nos permites conocer esta carpeta uno, Señor. En esta vida devocional necesitamos saber que tú estás buscando estar cerca de nosotros. Tú estás buscando tener una morada en nuestras vidas, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque desde que te hemos aceptado, Señor Jesús, como nuestro Señor y nuestro Salvador, Espíritu Santo, tú moras en nuestras vidas. Y de verdad te pedimos perdón, Señor, si tal vez hemos provocado que tu estancia en nuestra vida no sea la mejor, Señor. Te pedimos que nos quites todo lo que no te agrade, Señor, y que podamos siempre reflejar la persona que tú eres, Señor Jesús, sabiendo que tú eres el único que puede cambiar nuestras vidas, pero también debe haber una disposición de parte nuestra por querer cambiar, Señor. Ayúdanos a siempre buscar en todo tiempo de ti y que podamos siempre, Señor, saber que somos templos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo necesita ver en nuestra vida una vida en integridad, una vida en obediencia y una vida que practique la santidad, Señor.
Necesitamos siempre vivir de la forma que tú has diseñado para nuestras vidas. Y necesitamos siempre recordar que somos hijos tuyos para que sepamos que si la voluntad del Padre es que nosotros vivamos en plenitud, de acuerdo a lo que tú dijiste, de esa misma forma queremos vivir en obediencia para que más allá de obedecerte y de agradarte, podamos tener el favor de tu corazón. Y el favor de tu corazón solamente lo reciben aquellas personas que están buscando tener ese agrado en ti, Señor. Gracias por este tiempo. Te pido que bendigas a cada uno de los que se conectaron y que por favor, Señor, nosotros podamos llevar tu presencia en todo tiempo como hijos tuyos. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Me queda menos de un minuto para poderme despedir de ustedes y primeramente Dios en la siguiente semana vamos a ver el cierre del 1.1 y vamos a continuar con nuestra carpeta de vida devocional. Así que me despido de ustedes, Dios les bendiga y nos vemos algunos que primeramente Dios en la iglesia para que podamos hacer iglesia juntos. Nos vemos y Dios los bendiga y nos despedimos también de los que están viéndonos en YouTube. Dios les bendiga. Bye. Bye, David. Bonito día. Igualmente, bye.